Sencoprod, la industria del cuero y derivados, presenta. Estamos en Chaco Rural. Sencoprod, la industria dedicada al procesamiento del cuero, líder en el Paraguay, exportando cueros de alta calidad. Sencoprod auspicia Chaco Rural. Bienvenidos a Chaco Rural. Hoy estamos en la estancia El Coronillo, que está teniendo un aras de cuarto de milla, que son caballos hermosos, espectaculares para el trabajo, como también para el paseo. Mucha gente sueña con tener caballos tan lindos. Acá la gente está teniendo ejemplares de primera calidad que están ganando premios en cualquier lado. Y gracias, señor. Con mucho gusto. Su hijo Kenneth, gracias por tenernos acá hoy y contarnos algo sobre su aras, y después más tarde también vamos a mirar al cruzamiento de su lote de vacas que tiene con diferentes razas que está cruzando. Nos va a hablar de esto, y donde ellos trabajan con sus caballos, ellos mantienen la tradición de que ellos cuidan a sus vacas mediante que están usando sus caballos para este propósito. También están criando los cuartos de milla. ¿Usted ya está criando hace mucho tiempo la cuarta de milla o siempre las tuvo? ¿O qué es el propósito de su aras? Y de verdad no era siempre. O sea, tuvimos siempre una pequeña influencia de la raza entre nuestros caballos. Pero con el correr del tiempo pudimos conseguir líneas que son extraordinarias en el tema de mansedumbre, lo que a nosotros fascinó mucho, pues con todo el tiempo que nosotros estamos ya en el Chaco, tuvimos que, o sea, siempre usamos caballos. Por ejemplo, me recuerdo cuando yo era niño, mi papá tenía caballo para todo el tema de la chacra, para el arao, el cultivador, la siembra, todo se hizo a caballo. Y me recuerdo muy bien que era muy difícil conseguir caballo manso, caballo fuerte, caballos que tenían una buena durabilidad en el trabajo. Y que era fácil el manejo con ellos. Y que era fácil el manejo. Tuvimos caballo con mucha durabilidad, pero de carácter era pésimo, era muy pesado, muy difícil para amansar. Muy arriesgo. Muy arriesgo, muy cabezudo. Estamos de vuelta después de la pausa.
Entonces, los caballos siempre eran, digamos, de primera importancia en el trabajo desde que vos te puedes acordar. Así mismo, desde cuando, como ya mencioné, desde cuando yo era niño me recuerdo que siempre estuvimos con caballo. Papá mucho trabajó con caballo. Pues papá tenía también chacra, plantaba algodón, maní, sorgo y era todo exclusivamente caballo, no había otro. No había tractor. No había tractor en aquel entonces. Y más adelante, cuando papá más se dedicaba a la ganadería, yo tenía la ventaja, o sea, el privilegio, digamos, para irme desde muy chiquitito con él, digamos, de temprana edad. Me recuerdo, a la edad de 7 años yo me fui con papá y llevamos animal, teníamos alquilado una estancia acá en el fondo y llevábamos animal y a mí me fascinó y yo creo que ahí yo gané todo ese gana de la ganadería, la pasión de la ganadería, digamos. Y siempre me recuerdo de que el fundamental recurso que teníamos que tener eran caballos, ¿verdad? Probamos con mula, probamos con este y aquella, de todo probamos, pero caballo siempre era lo más. Cuando, como ya mencioné, desde cuando yo era niño me recuerdo que siempre estuvimos con caballo. Papá mucho trabajó con caballo, pues papá tenía también chacra, plantaba algodón, maní, sorgo y era todo exclusivamente caballo, no había otro. No había tractor. No había tractor en aquel entonces. Y más adelante, cuando papá más se dedicaba a la ganadería, yo tenía la ventaja, o sea, el privilegio, digamos, para irme desde muy chiquitito con él, digamos, de temprana edad. Me recuerdo, a la edad de 7 años yo me fui con papá y llevamos animal, teníamos alquilado una estancia acá en el fondo y llevábamos animal y a mí me fascinó y yo creo que ahí yo gané todo ese gana, de la ganadería, la pasión de la ganadería, digamos. Y siempre me recuerdo de que el fundamental recurso que teníamos que tener eran caballos, ¿verdad? Probamos con mula, probamos con este y aquella, de todo probamos, pero caballo siempre era lo más importante. Lo más confiable también. Y sí, era prácticamente el motor del desarrollo cuando eso. Y con el correr del tiempo, cuando vinieron las maquinarias, entonces nosotros ya le dejamos un poco al lado el caballo. Pero de repente yo me di cuenta que había una cierta falta. Era una falta de tenerle bueno caballo, ¿verdad? Cuando eso nuestros hijos eran pequeños y prácticamente ya no teníamos caballo. Y ahí nosotros decidimos de arrancar otra vez con caballo porque íbamos a necesitar sí o sí siempre caballo y arrancamos. Yo creo que inclusive no se puede lograr con máquina lo que se logra con un caballo. A mi criterio no, siempre se necesita de caballo y por eso tomamos la decisión de comenzar a criar un caballo. Pero en ese lapso, en ese momento, nosotros pusimos mucho énfasis que sean caballos de mucha mansedumbre, ¿verdad? Y hoy por hoy estamos creando un caballo que tiene una mansedumbre extraordinaria, que nos alegra, que nos llena de toda satisfacción. Pues de acá nosotros podemos también invitar gente para compartir con caballo. Inclusive hay gente que vienen a comprar caballo joven para sus hijos, para gente joven que no tienen, esos caballos no representan ni un solo peligro para la población joven, digamos. Pues es muy importante, hoy por hoy la gente joven no maneja tanto más el animal como suele hacerlo y tenemos que poner mucho cuidado en eso, que cuando le entregamos un animal a una persona joven para que este animal no les decepcione
a la persona, porque una vez que decepcione ya nunca más no le va a querer tocar. No tiene ese cariño. No tiene ese cariño, no le va a tocar. Pero si él gana la confianza en el animal cuando es joven, él va a crecer con este animal. Y va a ser todo una felicidad ver la criatura, ver la persona joven con un caballo en el trabajo, en el deporte, en el hobby, sea lo que sea. Y en ese mismo contexto, acá Kenneth tiene también su experiencia con su estadía en Australia, que es la gente allá que usa mucho, ¿verdad? Sí, así mismo. Incluso en estancias que fueron propiedades inmensas. ¿Cuántas hectáreas se habla de cuando son grandes? Hablamos de 90.000 hectáreas. He trabajado más hacia el norte, donde solamente un piquete cuenta con 5.000 hectáreas, que eran propiedades bastante grandes. Incluso en dichas propiedades se usaba el caballo, no tanto como acá en propiedades pequeñas, pero sí se usaba especialmente para llevar el ganado hacia el corral. Se juntaba con máquinas, o sea, con motocicletas, con cuatriciclones, con helicópteros, pero al final el caballo y el jinete eran responsables para llevar ese lote de animales hacia el corral de forma segura, ¿verdad? Como yo lo veo también, que el animal entrando en un plantel se siente mucho más cómodo cuando entras con el caballo que cuando entras con la camioneta o con una moto o lo que sea, ¿verdad? Obviamente le puedes acostumbrar a esos ruidos, pero no son ruidos naturales. El caballo entrando ahí simplemente te da la opción de acercarte mucho más al animal en el campo mismo, para ver el animal en sí, tiene problema o no importa. Simplemente el caballo te deja incorporarte a ti mismo en el plantel en sí, para simplemente ver para encontrar ciertos problemas o simplemente hacer una revisión del plantel, ¿verdad? Para eso estamos usando los caballos, y yo digo que siempre lo estaremos haciendo cada vez que tenemos esa posibilidad, sin duda. Después de la pausa estamos de vuelta con el plantel de cruzamiento de vacas, donde vamos a hacer algunos trabajos con los caballos. Tiene que tener los minerales suficientemente acumulados en sus huesos para el momento de parición poder reemplazar el calcio necesario que el ternero está usando al momento de tomar el calostro, etc. Sí, anteriormente estuvimos en tu patio con el cemental que tenés ahí, y hablamos de que queríamos un poco mostrar lo que tenés acá en el campo, donde estás haciendo cruzamiento de diferentes razas y la utilidad del caballo en el campo. Así mismo, el padrillo que vimos anteriormente
Esto, por ejemplo, sería una cría que usted está usando en el momento. Como se nota que el semental en sí transmite bastante bien su carácter, que es un carácter muy manso y fácil de manejar. Incluso ya estamos incorporando genética nueva en los caballos a través de la inseminación artificial. Y bueno, con esos planteles que estamos viendo acá, esa yegua, por ejemplo, estoy usando para el trabajo en el campo diario. En el momento no estamos contando con época de parición en el ganado comercial, en el ganado vacuno. Pero sí, en el momento de que me toca trabajar con las vacas que recién tuvieron cría y eso, uso siempre el caballo para la curación del ternero, para el cuidado del mismo, para la revisión del plantel en sí en general, para la revisión de los piquetes, justamente observando la pastura, observando si hay plagas como las hormigas y otras. Para todos esos trabajos utilizamos los caballos y es fácil de acostumbrarle al caballo, por ejemplo, irse en el acopladito. Algo que cuesta un poquito de paciencia, pero después es fácil de manejarlo. Sube y baja fácilmente, lo que facilita el traslado de una estancia a la otra. Y bueno, en eso estamos. Acá, por ejemplo, hablando ya más de la cría de Santa Gertrudis y la implementación de la misma raza en el ganado en sí, en la ganadería del Paraguay. Los terneros lo que están viendo son resultados de los toros propiamente criados en la cabaña del Coronillo. También no todos los terneros son cría del Santa, sino también incorporamos otras razas, pero se nota que las vacas no tienen alguna raza dominante, o sea, son animales mezclados de diferentes razas, son una combinación de diferentes razas, ya sea europea o cebollina. Pero sí implementamos el Santa acá, un ternero, por ejemplo, acá enfrente que tenemos enfrente de nosotros, es una cría de un toro Santa. Está a punto de ser destetado. Le falta un poquito más todavía, pero ya está contando con un peso bastante bueno. Más o menos, ¿cuánto pesa este ternero? Y bueno, tendría un peso de más o menos, ya está por alcanzar los 300 kilos y está a punto de ser destetado. Destetamos terneros con aproximadamente 300 kilos, algunos llegan más de 300, pero 200, entre el 260 y 280 es el peso normal, ¿verdad? Incluso algunos llegan más de eso. ¿Cuántos meses de edad? Con 9 meses. Con 9 a 10 meses le destetamos porque tenemos que tener en cuenta que la vaca está preñada otra vez y tiene que tener por lo menos un mes de tiempo para prepararse para la siguiente parición. El cuerpo en sí tiene que prepararse, la vaca en sí tiene que restablecer un cierto equilibrio en su cuerpo, especialmente la parte de la nutrición tiene que prepararse, tiene que estar en buenas condiciones para dar un parto fácil, para así también facilitarme el trabajo en el momento del parto, ¿verdad? Son ciertos aspectos que hay que tener en cuenta. En eso no hay diferencia entre razas. Hoy en día una suplementación a través de inyecciones con minerales y nutrientes es bastante importante y bastante útil, justamente para prevenir ciertos problemas como son la distocia, por parte de, si es un problema distóxico por parte de la madre, sería más por falta de fuerza. Eso se consigue a través de ciertas inyecciones con minerales, ¿verdad? Fácilmente. O la incorporación de sal, dándole sal a los animales en sí sin problema. Como digo, en marzo, abril es la época del destete, fines de marzo, algunos ya van a ser destetados. El resto, lo que nacieron un poquito más tarde, van a ser destetados en abril. Nosotros tenemos época de servicio, lo que significa no dejamos el toro durante todo el año con el plantel comercial, con las vacas.
significa que le dejamos una época de servicio de no más de 5 meses, que también para ciertos establecimientos ya es mucho. Se prefiere acortar el periodo de servicio hasta 3 meses. Vos sabés que está llegando la época de parición, te estás preparando y sabes exactamente cuándo va a terminar y cuándo puedes incorporar los toros otra vez, ¿verdad? Lo que simplemente es un sistema, de mi punto de vista, un sistema bastante útil. Una herramienta también. Exactamente, es bastante organizado, simplemente te deja trabajar de una forma más fácil e incluso de una forma más eficiente, ¿verdad? Todas esas vacas que durante 3 meses de servicio no llegaron a preñarse, lo que es simplemente un significado que esa vaca tiene algún problema. Tenés que seguir de esa forma, o sea, significa que las vacas que ya no te sirven tenés que descartar, y sus crías, las hembras en sí, quedan como reemplazo, ¿verdad? Una forma de mejorar tu genética, una forma de obtener un plantel bastante fértil, y únicamente mejorando a través de la incorporación de toros de buena genética, ¿verdad? Estamos de vuelta después de la pausa. Hablando de la genética que estás teniendo acá, ¿me querías mostrar este toro? Exactamente, este toro es una cría, que es un animal que criamos en la cabaña en sí. Como se puede notar, que no está con condiciones corporales, con una condición corporal del 100%, pero hay que tener en cuenta que este animal está trabajando con un lote de 60 vacas. Ese plantel cuenta con 2 toros en el momento, así que significa que él está encargado de 30 vacas en sí. Ya pasaron 4 meses de época de servicio para él. Le vamos a estar quitando a partir de la próxima semana. Por eso simplemente una breve explicación para saber el estado que está. Bajó mucho de peso, lo que significa para nosotros que el toro está trabajando bastante bien. Él fue reservado gran campeón en la Expo Isla Puy el año 2016. Lo que transmite a su cría, que está llegando ahora más hacia el frente, es el mismo frame que él tiene, un frame moderado, lo que significa no muy alto. Para obtener un novillo pesado o no estamos enfocando mucho en ciertas características específicas como son el prepucio y eso, por el cual estamos buscando un toro con una masa muscular muy buena, pero también el toro en sí, que va a trabajar con las vacas, tiene que tener un prepucio bueno. Lo que hasta ahora con este toro nunca hubo un problema. Todas las vacas que él ha servido durante los últimos meses y el año pasado también, nunca he visto algún problema que tiene para servir la vaca. Transmite una masa muscular, una buena masa cárnica a sus terneros, como se puede ver, pero obviamente no solamente esos factores juegan algún rol, también la vaca debe presentar una buena condición, debe presentar cierto grado genético bueno, como también la cantidad de leche durante el momento de amamantar al ternero es bastante importante, pero se nota que el toro en sí transmite buena
buena masa muscular, un frame moderado, lo que otra vez significa que sus terneros, su cría va a ser precoz. En la parte hablando de terminación, ¿verdad? Presenta una circunferencia escrotal buena, lo que a su vez significa crías con precocidad en la fertilidad. Eso hay que tener en cuenta también, no solamente para los animales machos, sino también para las vaquillas, transmite de forma igual. Esperamos tener unos buenos resultados en las vaquillas, o sea, en las crías hembras de él. Le usamos ya 2 años a él. Las primeras crías fueron destetados y se están desarrollando bien. Dentro de poco ya vamos a estar trabajando con ellas en la parte de la reproducción también, aplicación de la biotecnología. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, siempre hay que buscar mejorar. A mi criterio también él podría ser un animal un poquito más alto, pero en el momento de la exposición hace 2 años llegó a tener cerca de los 1000 kilos con ese frame moderado. Tenía una edad de casi 3 años. Sí, pesaba 970 kilos. Teníamos otro toro al lado de la misma edad. También pesaba 970 kilos, pero era de un frame un poco más grande. Comparando con él había una diferencia que se podría notar fácilmente. Así que significa que el toro con este frame está logrando lo mismo lo que puede lograr un toro con un frame grande, ¿verdad? Y la conversión de pasto a alimento me sorprende todavía que se mantiene tan bien todavía después de una época de servicio que no fue fácil para él, ya que está trabajando con 30 vacas. Incluso él es el toro dominante en el lote. Significa que cada vaca que entra en celo él procura de servir, ¿verdad? Así que estoy bastante contento con él. Obviamente no es un toro perfecto, nunca lo vamos a tener, pero por lo menos podemos intentar a criar algo que llega casi a la perfección, ¿verdad? No, sin duda. No, se ven resultados muy buenos. Tenés acá un lote muy mixto de las vacas, de todos los colores prácticamente que existen. Se ve que la genética de las vacas no es mala, son vacas que tienen un buen ancho, que son bastante profundas, bastante largas. Son en general un hato de vacas buenas y de esta forma tener éxito en lo que hacen, en la cría de ganado, lo que al finalmente es el asado que comemos. Es algo espectacular, merece mucha admiración su dedicación y les quiero agradecer por esta tarde que nos estás dedicando para demostrar y explicar lo que es su trabajo, lo que estás haciendo. Y eso sabemos que no es un trabajo fácil, es un trabajo con mucha dedicación, significa muchas veces levantarse bien temprano y muchas gracias. Yo digo gracias a ustedes por venir y por escucharnos. Damos gracias a todo el equipo. Siempre estamos en busca de lo mejor. A lo mejor no podemos aportar mucho al país, pero a través de la incorporación y de la incorporación de genética, de una genética buena y de una genética confiable, estamos aportando lo que podemos a la ganadería paraguaya, ¿verdad? Lo que es un rubro bastante importante, bastante amplio y podemos mejorar mucho todavía, pero siempre estamos en busca de lo bueno y siempre con buenas intenciones. Así que agradezco bastante por visitarnos y por escucharnos un poco y espero haberles ayudado. Muchas gracias. Gracias a usted.
Sencoprop, la industria del cuero y derivados, presentó.